de alguna manera dotaron a esos organismos de capacidad coercitiva para alinear a aquellos países que quedaban fuera, digamos, de lo que eran las buenas prácticas, los buenos usos en materia comercial, en materia de administración financiera del Estado. No se dijo nada de la competencia tributaria, entre otras cosas, porque países que formaban parte de la creación de ese nuevo mundo desarrollaban salvajemente políticas de competencia tributaria. Y bueno, el mundo fue mirando hacia el costado y todo el sistema financiero internacional creó grandes estructuras paralelas en jurisdicciones de baja tributación. Cuando se genera el problema que se genera, los países del grupo de los 7, liderados por Francia y Alemania, que no tenían básicamente pecados de esa naturaleza, dan un fuerte impulso para la mejora de las prácticas fiscales, que tiene una visión, esto daría para otra charla, ¿no?, bastante injusta y bastante hemipléjica, pero que es lo que es. Del grupo de los 7, eso permea al grupo de los 20, que es un club un poco más amplio de los países más desarrollados, y a partir de una serie de decisiones vinculadas a esos países, se otorga a la OCDE, que es un organismo que viene desde la época del Plan Marshall y que ha trabajado mucho en estos temas, se otorga la condición de brazo ejecutor de esas políticas de control de cumplimiento de intercambio de información tributaria. Hay un foro de la OCDE, que es el Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, que hace revisiones periódicas de los países y lo hace en forma detenida para determinar si están involucrados, si cumplen o no con esos estándares. Entonces, ¿qué alternativa tienen los países pequeños que además no pertenecen a ese club? Bueno, una es transformarse en parias internacionales. Yo creo que no es una buena alternativa, porque además los flujos de inversiones vienen de esos países y hay penalizaciones con los países que están en ese tipo de situaciones. Y la otra es tratar de adecuarse a esos requerimientos con un enfoque pragmático. Yo siempre digo, en términos ciclísticos, no se trata de ponerse la malla oro de los cumplidores, pero tampoco se trata de que nos venga a recoger el camión de los rezagados. Lo que se trata es de ir razonablemente en el pelotón. ¿Cómo va en el pelotón Uruguay? ¿Cómo cumple con sus obligaciones Uruguay? Bueno, Uruguay ya tenía una estrategia antes de todos estos líos que consistía en expandir su red de tratados para evitar la doble imposición, porque además eso tiene efectos muy benéficos en términos de captación de inversiones. Y lo hacía con una visión extrarregional. En esa visión extrarregional, el cumplir con el artículo 26 del modelo de convenio de OCDE que se aplica sistemáticamente en este tipo de acuerdos implica pasarle por arriba el secreto bancario en las obligaciones de intercambio de información con esos países. Una cosa que quizás para la opinión pública no sea de muy fácil acceso, pero una vez que el tratado tiene ratificación parlamentaria, hay una norma específica que tiene rango legal y que constituye una excepción al principio general en materia de secreto bancario. Entonces, en ese contexto, esta norma, como les decía, lo único que agrega son garantías con respecto a esos convenios. Más bien, el tema se vincula a el secreto bancario respecto a la tributación de los sujetos locales. Y en ese sentido, como yo les decía, creo que hay que tratar de reconstruir o hay que tratar de mejorar el equilibrio en la relación entre el contribuyente y la administración. ¿Qué puede pasar con respecto a los vínculos con la región? La gran pregunta. ¿Va a haber intercambio de información con la Argentina? ¿Va a haber intercambio de información con Brasil? No lo sé. Digo, eso depende de muchas variables. En principio, les puedo dar una opinión, mi opinión modesta, personal, creo que refleja razonablemente la estrategia del país en los últimos 20 años, que en principio no puede negarse a encarar una negociación de esta naturaleza con un socio comercial, pero sí creo, o con dos socios comerciales, lo que sí creo es que hay que incluir una eventual negociación de esa naturaleza dentro de la agenda
del proceso de integración económica, que para Uruguay tiene otras prioridades mucho más notables. Uruguay, siendo un país pequeño, tiene que asegurarse que el contrato del Mercosur, la letra del Mercosur, se cumpla adecuadamente. Y eso es un prerequisito inevitable antes de encarar cualquier tipo de negociación. A mí me parece absolutamente encomiable y fantástico que el presidente pueda solucionar los problemas que se plantean por la imposición de cuotas o de medidas o de permisos o de medidas de ese tipo. Digo, reconozco un esfuerzo magnífico y me parece que todos debemos agradecérselo. Pero la señal en sí misma es muy complicada, porque si alguien va a poner un emprendimiento industrial pensando en que va a producir para un mercado ampliado, naturalmente, frente a riesgos de esta índole, va a tender a ponerlo en el país que ya tiene asegurado el mercado más grande. Entonces, hasta que Uruguay no logre que ese contrato, que es el Mercosur, funcione adecuadamente sin importar el tamaño de los socios, hasta que Uruguay no logre que haya un sistema de solución de controversias que lo ampare, creo que no están dadas las condiciones como para avanzar en un convenio de esta naturaleza. Esa es mi opinión personal. Por otra parte, aún si lo lograra, tenemos experiencias como la de la Unión Europea, donde países como Luxemburgo y Austria han logrado un régimen transitorio por el cual reciben depósitos de residentes de otros países de la Unión Europea, realizan una retención del impuesto, pero no le informan al país de procedencia sobre la identificación de esos contribuyentes. Se ha modificado recién, hace muy poquito, que Luxemburgo y Austria aceptaron una nueva directiva de la Unión Europea que va a facilitar ese intercambio de información, pero recién entre el 2015 y el 2017. Y fíjense que son países que están involucrados en un proceso de integración económica donde hace más de 40 años que no hay ningún tipo de limitación a la circulación de bienes, servicios y personas. Entonces, yo creo que no es lógico pensar que uno puede negarse a negociar un convenio de esta naturaleza, pero en la agenda de Uruguay deberían estar esos requisitos antes de encarar cualquier negociación de esta naturaleza. Creo que esa es la contestación a la pregunta. David, hay muchas preguntas de la audiencia, yo pienso que vamos a empezar a hacer lugar a ellas. Una de las primeras, una sociedad anónima que se dedica a inversiones en el exterior, cuyo accionista es un argentino que vive en Argentina. Está gravado por impuesto a la renta de las personas físicas. La distribución de dividendos, y acá hay algo que no entiendo bien, pero está entre paréntesis, dice de retención, agente de retención. Aclaro que el argentino accionista tiene su principal ingreso en esta inversión. Se entiende que es persona física residente, pese a que el ingreso esté en el exterior, pero en una sociedad anónima. Esto último en tono de pregunta. Bueno, pasamos del futuro de la industria frigorífica al precio del peseto sin escalas, ¿no? Si entendí bien la pregunta, si se trata de un sujeto no residente, no tributa. Porque, como decíamos, lo que se modifica es el impuesto a la renta de las personas físicas. Y los contribuyentes del impuesto a la renta de las personas físicas son las personas físicas residentes. Por lo tanto, si un argentino, que no importa su nacionalidad, si un no residente, alguien que no vive en Uruguay de acuerdo a las condiciones fiscales, es accionista de una sociedad anónima uruguaya que tiene un depósito en el exterior, cuando esa sociedad anónima le distribuya la ganancia, no paga. ¿Y qué pasa con el sistema argentino? ¿Te descoloco del tema? No. ¿Tendría que pagar impuestos en Argentina? Bueno, en caso de declararlo, sí. Está muy bien. ¿Cómo estima que serán considerados algunos ingresos que no califican claramente como rentas de capital mobiliario, tales como los beneficios pagados por seguros de retiro del exterior o por trusts y fundaciones de carácter familiar establecidos también en el exterior? Sí, por supuesto que va a haber un amplio margen a la reglamentación. En principio, me inclino a pensar que en el caso de los trusts o fideicomisos,
va a operar un mecanismo de transparencia similar a la de las sociedades que están sometidas al régimen de baja tributación. O sea que estimo, vamos a ver qué dice la reglamentación, pero estimo que los beneficiarios de ese trust van a tener que imputar como propias las rentas que obtenga el fideicomiso. Si no hubiera beneficiarios, cosa que puede suceder porque sean futuros o porque estén indeterminados, en ese caso es probable que la transparencia opere en el fideicomitente. Eso en el caso de los trusts del exterior, no confundir con los fideicomisos uruguayos que son contribuyentes de IRAE y tienen un tratamiento similar a las sociedades anónimas. Más preguntas. ¿Ya existe la obligación de pagar? ¿De qué forma? ¿Cuál es el monto imponible? ¿La reglamentación? No, eso todavía va a ser objeto de reglamentación. Obviamente lo que se van a pagar son anticipos, porque el impuesto se genera el último día del ejercicio fiscal, o sea, el 31 de diciembre del 2011. Lo que la reglamentación establecerá es la forma de determinar los anticipos. ¿Cuál sería el tratamiento fiscal de las de los llamados fondos de inversión? Son rentas mixtas, pero muy difíciles de discriminar. Bueno, yo hice referencia, quizás la pregunta llegó antes de esa referencia. En principio, cuando existen rentas mixtas, lo más probable es que se determine un criterio objetivo y opcional. Por ejemplo, si no se puede discriminar la parte de rendimiento de la parte de aumento patrimonial, se le atribuya el 50% a cada uno de los dos conceptos, con la posibilidad que el contribuyente demuestre qué es lo que corresponde a cada uno de esos conceptos. En algunos casos los fondos discriminan, en otros no. Vamos a una nueva pregunta tomada a través de la convocatoria que hicimos a gente que tiene cosas interesantes para plantearnos. Vamos a una siguiente pregunta en pantalla. Uruguay tiene una tradición más que centenaria de plaza financiera. Podemos remontarnos hasta antes de la etapa bancaria, donde el patriciado hacía de financista. Podemos remontarnos a la guerra de la Triple Alianza, cuando Uruguay abastecía financieramente a los distintos ejércitos. Y a partir de ahí siempre la reputación de Uruguay en cuanto a seriedad, en cuanto a mantenimiento de las reglas del juego ha sido un fuerte a preservar. Han pasado los distintos gobiernos y eso lo han mantenido, aún en épocas de crisis, aún en épocas de cambios institucionales fuertes, eso se ha mantenido. ¿No entiende usted que este tipo de cambios, modificaciones en el secreto bancario, modificaciones tributarias que cambian aspectos importantes de la tributación, ¿no entiende usted que eso de alguna manera es alterar las reglas del juego y va a cambiar esa reputación tradicional de Uruguay? David. Sí. Me remito a lo que dije hace un rato, ¿no? Creo que estas modificaciones hay que situarlas en un contexto internacional que ha cambiado mucho. Leí hace unos días Suiza, el paradigma, digamos, de la reserva en materia de secreto bancario, y que había establecido una reserva en el artículo 26 del modelo de convenio, hace tiempo que levantó la reserva, pero incluso ahora está dispuesto a dar información sobre cuentas numeradas, ni siquiera sobre cuentas identificadas con nombre, sino hace una semana sacó una resolución diciendo que va a dar información con respecto a cuentas numeradas. Si uno lo mide en términos de la reputación de los bancos suizos, es evidente, y por supuesto que los bancos han puesto el grito en el cielo. Pero lo cierto es que el mundo ha cambiado. Eso no quiere decir que la plaza deje de ser una plaza confiable. Es más, yo he escuchado algunas declaraciones de jerarcas de los grandes bancos internacionales y verdaderamente le han sacado bastante dramatismo al tema. Si era oportuno o no modificar el secreto bancario interno, que es de eso de lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque ya quedó claro que en materia de secreto bancario respecto a no residentes sigue funcionando la reserva y no hay ningún tipo de problema. Bueno, ese es un tema que obviamente es opinable. Yo no conozco las circunstancias políticas que derivaron en una medida de esta índole, pero en principio no veo una asociación clara entre una pérdida reputacional y
ese levantamiento del secreto, obviamente en la medida en que se administre correctamente. Para el levantamiento del secreto bancario se designa al juez civil. ¿Qué tan experto pueden llegar a ser los jueces ante un problema dudoso de evasión y qué tan objetivos pueden llegar a ser a efectos de ese levantamiento? Bueno, ese era un tema al que yo hacía referencia. Yo creo que el levantamiento del secreto bancario, que es una herramienta muy poderosa para la administración, debe ser equilibrado con medidas que de alguna manera le aseguren un cierto fair play al contribuyente en su vínculo con la administración. Y eso pasa, entre otras cosas, por la creación de juzgados especializados en materia tributaria. Hay otros países que tienen modelos de tribunales fiscales a nivel administrativo, también puede ser una vía, pero en todo caso, por alguien que tenga la suficiente distancia con el poder administrador y el suficiente conocimiento de causa como para laudar en los conflictos inevitables que surgen entre la administración y los administrados, por un lado. Me parece muy relevante, digamos, una medida de ese tipo. Y por otro lado, repito, creo que hay que avanzar en mecanismos que aseguren los derechos del contribuyente. Quizás una carta de derechos, quizás un ombudsman, como existe en otros lados, pero de alguna manera debemos estar agradecidos por cómo ha mejorado la eficiencia de la administración, porque eso en el fondo ha derivado en un saneamiento de las finanzas públicas. Pero cuando uno baja a situaciones concretas, a veces se encuentra con, situaciones bastante complejas que pueden ser hasta injustas, ¿no? Entonces, el reequilibrar esa relación me parece una parte esencial de la aplicación práctica y de la internalización social de esta medida. Para que tenga aceptación social debe verse no como una medida que permita un uso abusivo de parte de la administración, sino como un recaudo natural dentro del proceso de determinación tributaria. Complementando esta pregunta, de alguna manera estaba también sugerido por tu exposición, se pregunta si los jueces no se verán presionados ante cualquier solicitud. Bueno, eso ya es una pregunta que vincula un acto de fe. Yo, en principio, le concedo la hipótesis de la confianza a la justicia uruguaya. Son seres humanos, pero creo que es un rasgo distintivo del Uruguay tener una justicia razonablemente ecuánime. Pueden equivocarse por ignorancia, pero no creo que se equivoquen por razones de esa índole. ¿Cree que estas nuevas normas han llegado para quedarse? Sí. ¿O su éxito está en duda y por lo tanto pueden ser transitorias? No, yo creo que estas normas han llegado para quedarse. En el caso de la incorporación del principio de fuente territorial, no es nada significativo en términos de recaudación. Estamos hablando de menos del 1 por 1000 del Producto Interno Bruto. Más bien está orientado a un objetivo de equidad y no creo que se altere. Sí me parece importante la discriminación entre este tipo de medidas que se vinculan al impuesto a la renta de las personas físicas y las medidas propias de las sociedades comerciales, ¿no? Ahí sí creo que hay que tener mucha cautela con el tema del principio de fuente. Pero en principio entiendo que son modificaciones naturales dentro de la evolución del sistema. Si cuando una sociedad anónima distribuye dividendos paga el 7%, ¿por qué cuando pague intereses de accionistas se pagará el 12%? ¿Cambia algo ahí? Sí, hay una diferencia sustancial, porque cuando la sociedad anónima esa paga el 7%, lo paga por rentas originadas en la sociedad que ya pagaron el 25%. O sea que el pobre cristiano paga el 25 más el 7, anda en el orden del 30%. En cambio, en el otro caso, paga el 12% por una renta pasiva, que es la misma tasa que pagaría si tuviera esa colocación a título personal. Por favor, aclarar los siguientes casos que están gravados por impuesto a la renta de las personas físicas. Primero, crecimiento del valor de acciones de empresas. Segundo, crecimiento de valor de fondos de inversión. Tercero, dividendos pagados por acciones de empresas. Y además, una segunda pregunta que ahora la planteo. Bueno, si me acuerdo, porque esto ya viene del listado. Empezamos por lo primero. Sí. Crecimiento de valor de acciones de empresas. No. Lo segundo. Soy lacónico en la respuesta. ¿Perdón? No. ¿No? Sí.
Crecimiento, valor, fondos de inversión. Bueno, ya lo vimos, ¿no? Depende de la composición. Si no se puede discriminar, irá con un régimen ficto, y si la persona puede discriminar, va sobre la parte del rendimiento. Tercero, dividendos pagados por acciones de empresas. Bueno, depende. Si es una sociedad anónima uruguaya, para las condiciones que vimos. Si fuera una sociedad panameña cuyos activos están sometidos a transparencia, no paga, porque si no habría una doble imposición, obviamente. Algo que también ya de alguna manera abordaste, aclarar momento del pago del impuesto. Bueno, como decíamos, el impuesto seguramente las rentas van a ser aquellas que se devenguen luego de la vigencia, o sea, a partir del 1 de enero, y se va a generar la obligación en el momento que se cobren. Luego va a haber un régimen de anticipo seguramente, que estará reglamentándose en este momento, y un pago del saldo eventualmente correspondiente al 31 de diciembre del 2011. Quiero decirles a todos que, como ustedes saben, FOCO Uruguay lo que se propone es no alterar la agenda diaria que cada uno de ustedes tiene, la rutina. Por lo tanto, dentro de pocos minutos vamos a terminar. También les quiero decir que la desgrabación de la exposición del contador David Eibe van a encontrarla ustedes en la página de Indumex a partir del día de mañana, probablemente después del mediodía. ¿No hubiera sido más adecuado excluir a los residentes no ciudadanos uruguayos? Para un residente no ciudadano, argentina, brasileño, es mejor volverse a su país que quedarse en Uruguay. Estos cambios hacen pensar en falta de estrategia. Me pregunto si no será más adecuado plantear una estrategia país de largo plazo con acuerdo de todos. Hay juicio de valor aquí, ¿no? Más que una pregunta técnica. Sí, como dice la canción, no me asusta el acertijo, ¿no? En principio, yo estoy de acuerdo en que este tipo de políticas deberían construirse de una perspectiva de Estado. Eso es bueno porque involucra a varias generaciones, tiene que ver con la inserción internacional. Yo creo que el país se debe una discusión seria con respecto a su modelo de inserción internacional. Hay un problemita de identidad que no se ha elaborado adecuadamente. Pero en el caso que se está planteando, yo no sería tan categórico con respecto a que las personas que vinieron a radicarse acá pueden irse al exterior, a su país de origen, y salir beneficiados, porque salvo que no declaren sus rentas en el país de origen, van a pagar el doble o el triple de lo que pagan en Uruguay. Eso no quiere decir, obviamente, que no haya desmejorado su situación con respecto a la situación previa a las modificaciones. Eso es un daño colateral evidente. Yo creo que va a haber que trabajar en ese tema. No es sencillo, porque las prácticas internacionales prohíben ese tipo de discriminaciones, pero creo que debería analizarse, porque efectivamente se le ha generado un perjuicio a personas que tenían una expectativa que se ha cambiado con estas normas. Muy bien, ahora sí, las últimas 4 preguntas. Relacionado a esto, David, ¿no sería razonable dejar fuera de esta reforma a los ciudadanos extranjeros residentes en Uruguay? Suiza e Inglaterra tienen regímenes preferenciales para extranjeros residentes. Es una forma de captar inversores extranjeros. Sí, repito, es un tema a analizar. Ahí hay un equilibrio de objetivos medio complicado, pero creo que debería abordarse el tema ese. En el caso de una sociedad panameña con directores panameños y acciones al portador, accionista uruguayo, ¿sobre quién recae el impuesto a la renta a las personas físicas? Sobre el accionista uruguayo. Una pregunta de valor también. ¿Cree usted que Uruguay fue débil ante las presiones de la OCDE? ¿Por qué no buscó firmar tratados con países de relativa importancia? ¿La sanción económica de la OCDE va de tal magnitud como para no rebelarse? Yo tenía un amigo que decía, cuando vos pensás distinto a todos los demás, no son todos los demás los que están locos, sos vos. Acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Acá, salvo países que son 2 o 3, en general la comunidad internacional se ha ido, con criterios pragmáticos, por supuesto, plegando a los requerimientos de la OCDE. Porque, como digo, estamos frente a un nuevo orden internacional y lo peor que se puede hacer
es prescindir de la realidad, que es muy injusta, ¿eh? No crean que la realidad asegura un fair play. Puede ser muy injusta, pero es lo que es, y uno tiene que administrarla lo mejor posible. Hoy la OCDE es el brazo ejecutor de este nuevo orden internacional en materia tributaria, y no se puede prescindir de eso. Lo que hay que hacer es tratar de defender los intereses nacionales con inteligencia y con la utilidad necesaria. Se va la última. ¿Puede la DGI solicitar información a aquellas entidades que se dedican a colocar fondos en el exterior de personas físicas residentes? ¿Cuál sería el procedimiento expresado o esperado por la DGI para seleccionar los fiscalizados? Bueno, ahí van a tener que preguntarle al contador Ferreri, yo eso no tengo modo de saberlo. Sí, en principio puede, y les diría que ya puede hoy y no están amparados en el régimen de secreto bancario esos agentes económicos. Sí, por supuesto que puede. Señores, queda una pregunta en video, entre otras. Vamos a poner una más, porque son varias las que teníamos preparado. La última. Los inversores argentinos han sido muy importantes, no solo en el boom inmobiliario que estamos experimentando, sino también en el sector agropecuario, en el sector bancario, etcétera. Entonces la pregunta es si hay algún mecanismo por el cual podríamos de alguna manera asegurarnos de que Argentina no nos va a chantajear y no va a ser una cacería al barrer de las cuentas bancarias de los no residentes. Bueno, Jorge, yo creo que esa pregunta ya la abordamos previamente, y yo dije cuál debería ser, desde nuestro punto de vista, la estrategia del país. Contador David Eibe, tarea realizada. Gracias. Gracias. Ha sido muy bueno para todos. Nos vamos a encontrar próximamente en un nuevo capítulo del ciclo 2011 de Foco Uruguay, auspiciado por Indumex. Y recuerden que la desgrabación de este diálogo sostenido con... esta exposición realizada por el contador David Eibe, la desgrabación va a estar mañana en el sitio oficial de Indumex. Gracias a todos ustedes por levantarse temprano y acompañarnos. Hasta pronto.